¿Pero por qué lo estás grabando de ahí? Grabo yo pantalla, mujer. Ah, claro, es verdad, he pensado. Si es que la tía ¿Qué? piensa, ¿eh? No, os voy a hacer una foto. Es para mi álbum de confinamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por tener un ratito para nosotros y, Nada. bueno, por haber visto el documental, que nos hace mucha ilusión que, pues, que una profesional como tú le haya dedicado pues la media horilla que dura a ver el documental, y también nos hizo mucha ilusión cuando nos dijiste pues que había alguna de las personas que salían en el documental que Claro, me conocías y que gustó porque además justo esa mañana lo vi una tarde y justo esa mañana estuve hablando con la gente de esos refugiados porque ellos van mucho al campo de Malacasa. Yo estuve con ellos pues, hace 7 meses o así en el campo de Malacasa y como se ha diagnosticado un positivo en Malacasa de coronavirus, quería saber cómo estaba el tema, entonces estaba hablando con ellos y justo me puse el documental y veo a Yamal y digo... Patricia, ¿sabes que estoy viendo a llamar en un documental? Y luego a Dimitris y tal. Bueno, yo estuve en el Victoria también, o sea que les conozco bien. ¿Estuviste cuando ya estaba montado? O... Bueno, siempre estaba en fase de mejora, ¿no? Pero sí, estaba ya bastante montada. Yo fui creo que era 2017, si no me equivoco. Sí, 2017. Y estaba todo bastante encarrilado. Lo que pasa es que luego duró poco, porque a los meses volví a ir y ya lo habían cerrado. Ujú. O Sí, sea sí, que... hemos ido un poco siguiendo las historias de esos refugiados. Para nosotros, la verdad que nos abrieron las puertas, Patricia, bueno, Agustín, todo el mundo nos trató súper bien y de hecho fue de las primeras ONGs, ¿no?, que nos invitaron a hacer ese cambio de rumbo que teníamos del documental, porque primero queríamos ir a Lesbos, pero el proyecto que teníamos allí, bueno, al que íbamos a dar visibilidad, cayó. Y entonces esos refugiados y Maya y Where is the Life pues nos ubicaron otra vez en Grecia, ¿no?, en lo que sería el continente. Nos gustaría saber un poco también tu opinión sobre el documental, aprovechando nada. ¿Te ha gustado? ¿Crees que, al menos la parte que tú más conoces, ¿no?, pues esta visión de Dimitris o de Yamal, eh, ¿cómo la viviste? Sí, a mí me gustó y me sentí bastante, digamos, identificada porque, digamos, que las historias me sonaban y la forma de trabajar también, ¿no? Entonces, es una forma de trabajar que yo creo que es muy familiar y, y también, bueno, dentro de que se cuentan historias, ¿no? Pues ese toque, digamos, un poco optimista, ¿no? De que tiene el documental, incluso, bueno, también alternando ahí con los planos en el parque que dan, ¿no?, como otra sensación. Lo que pasa que yo creo que no es una situación muy real en este momento. O sea, creo que la situación ha ido considerablemente a peor. Entonces, es verdad que sigue habiendo historias, bien, o sea, que vamos, de gente que va saliendo y tal, pero eh, así como, por ejemplo, cuando estaba el Victoria, había un boom, por ejemplo, de voluntariado en Grecia, de todos los países, pero españoles muchísimos. Bueno, si estuvisteis en el Victoria, estaba siempre lleno de españoles, bueno, y en Lesbos y en otras zonas, ¿no? Eso ahora prácticamente ha desaparecido. No digo que hay voluntarios, pero es prácticamente residual. Por ejemplo, ahora con Dimitris, cuando van a los campos a repartir comida, los voluntarios son refugiados. O sea, ellos mismos cooperan. Yamal, por ejemplo, es voluntario en el almacén. Trabaja, ahora mismo me dijo, una piscina, estaba trabajando en construcción, pero bueno, es voluntario en el almacén. Hay otro chico afgano, que ahora no recuerdo el nombre, que va a repartir y ejerce de traductor porque habla un poquito de inglés, pero los voluntarios internacionales cada vez son menos. Y creo que eso es bastante generalizado, ¿no? Aquí en España pasa lo mismo. Cuando fue, digamos, el momento de mayor número de llegadas, en 2015 y 2016, aquí estaba el Refugees Welcome, colgaban las pancartas bueno, incluso del Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid, que es donde yo vivo, pero de muchos ayuntamientos, y la gente estaba
supuestamente muy concienciada y eso se ha pasado de un plumazo, ¿no? O sea, es que casi ni nos acordamos y es antes de ayer. Y realmente la situación no ha mejorado, más bien diría que se ha agravado. Sí, la verdad que nosotros le dimos ese toque positivo al documental, pero es cierto que creo que fue al poco, no sé si al poco de terminar el documental, que quemaron la furgoneta de esos refugiados, luego nos enterábamos que la policía había entrado en exarquía, ¿no? Y ya en aquel momento creo que es una visión compartida con Ari y con Aitor, que teníamos la sensación de que eso iba a estallar en algún momento, ¿no? Y el otro día, hablando con Ana, decía, es que ella tuvo también esa misma sensación de esto no va a aguantar mucho, pero sin embargo, sigues yendo hoy a Grecia o a algunos campos de refugiados y ves que todavía se está tensionando más, ¿no? Y dices, ¿hasta cuándo va a poder aguantar? Es que parece increíble, ¿no? Yo justo, bueno, el día antes de confinarme, regresé de Lesbos y realmente uno piensa hasta dónde se puede llegar ya, ¿no? Porque llevamos diciendo que la situación es explosiva en el campo de Moria, no sé, 3 años, vamos a poner que llevamos diciéndolo, pero es que en agosto había 9.000 personas y ahora, o sea, 6 meses después, había 20.000. O sea, es que se siguen talando olivos, eso crece y crece y crece, y crece en unas condiciones de insalubridad tremendas, con todo lo que supone además el hacinamiento, los brotes violentos. Bueno, Médicos Sin Fronteras tiene una clínica justo a la entrada del campo, ¿no? O sea, está la entrada, cruzas la carretera y está la clínica de Médicos Sin Fronteras. O sea, es que hay colas cada día, o sea, y cierran y sigue habiendo cola. Y te decían que atienden a 100 niños diarios y te decía que llegaban niños con intento de suicidio, ¿no? Que dices, ¿qué puede llevar a un niño a intentar suicidarse? O sea, es que es dramático. Y no se hace nada. O sea, y además como se va quitando el foco, ¿no? Porque, claro, es que hay que verlo para transmitirlo. Por mucho que te manden una nota de prensa, no, la situación es explosiva, es explosiva, es explosiva. Ya, pero como no se hace nada, al final va cayendo en el saco roto del olvido, que al final pienso que eso también forma parte de la agenda, ¿no? O sea, por un lado está la criminalización de ONGs, etcétera, y gente que ayuda a los refugiados, y por otro lado está, bueno, venga, cuanto menos se hable mejor y al final, pues ya está, ¿no? Ayer han empezado a sacar a los niños de... la Unión Europea tenía el compromiso de sacar a 1.600 menores no acompañados de Moria, que los van a repartir en 8 países, si no me equivoco. Empezaron ayer. Han llegado algunos niños a Luxemburgo y algunos a Alemania. Pero que está bien, ¿no? Que vayan empezando soluciones, pero es que esto es desde hace mucho y hay 7.000 niños y luego ya no solo es sacarles de ahí, que por supuesto, sino cómo se trabaja después con ellos, porque la acogida no es decir ven y ala y te quedes, o sea, hay niños que han llegado muy pequeños, en este caso a Grecia, y hay muchos que han nacido en Grecia. En concreto, por ejemplo, la población de Moria, el 75% son afganos. Los afganos, a diferencia de los africanos, que según por qué potencia hubiera sido colonizado su país, hablan francés o inglés, los afganos generalmente solo hablan farsi, alguno habla un poquito de inglés, pero pocos. Entonces, si realmente esos niños no tienen acceso al colegio, no hablan ningún idioma que comprendamos, o sea, porque el farsi, hombre, hay traductores de farsi, pero no es un idioma habitual. Si tampoco aprenden a hablar griego, o si van a llegar ahora a Alemania solos y nadie les enseña a hablar alemán, o sea, ¿cuál es el proceso de esos niños? No solo la vivencia que tengan ahora, sino que es que se están bloqueando todas sus opciones de futuro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo vivimos con Where is the Life, ¿verdad, chicos? Que es esa parte del documental y que te muestra pues, cómo están con adolescentes. De hecho, coincidimos con un splay o con un cow, no sé cómo se llama en castellano, de aquí del pueblo de donde estamos de Cataluña, y en aquel preciso momento estaban en Grecia, ¿no?
y estaban pues haciendo juegos, interacciones, dinámicas con adolescentes no acompañados que habían llegado allí, ¿no? Pues esta pequeña ONG que nadie conocía, porque de hecho por eso sale el documental, para darle visibilidad, tuvo que terminar cerrando por falta de recursos, básicamente, y la labor que estaban haciendo era extraordinaria. Yo creo que siguen trabajando. Yo la primera vez que fui a Grecia, luego he hablado con ellas, pero no me he vuelto a encontrar con ellas. Había una ONG muy pequeñita también española que se llamaba Housing the Borders, que empezó trabajando, bueno, al principio de todo en el Pireo, cuando estaba allí el campo aquel informal y tal. Y luego pensaron, digamos, en cómo reconvertirse y se dieron cuenta de que los hombres jóvenes, adolescentes, vamos, eran al final los más vulnerables, porque los niños tenían protección, las mujeres también, pero al final quedaban ahí como en un limbo que muchas veces si eran menores no acompañados podían estar en un centro hasta los 18, pero luego les echaban y quedaban ahí como en la nada. Entonces, ellas solo trabajaban con este perfil, entonces estaba bien, porque tenían como varios pisos y entonces era como una transición. Primero entraban en un piso, pues cuando todavía no tienes ni ayudas, ni trabajo, ni aprendes el idioma, etc. Entonces, pues ahí estaban pues 6 meses conviviendo, tal. Luego, cuando ya tenían trabajo, pero a lo mejor no tenían independencia económica para tener su propia casa, pues pasaban a un segundo piso en la que aportaban algo y así. Y era increíble, porque además ellas lo contaban, pero es verdad que es que se veía. O sea, tú bajabas a la Plaza Victoria al caer la tarde y entre todo lo que hay allí veías muchísimos chavales jóvenes prostituyéndose, ¿sabes? Ellas decían, nosotros planteamos este proyecto al escuchar todo el rato 10 minutos, 10 euros, 10 minutos, 10 euros. Entonces, claro, dices, ellos eran una ONG muy pequeñita, pero dices, es que esto pasa y claro, generalmente la vista que tenemos nosotros, que somos en general bastante etnocéntricos, es desde nuestro punto de vista. Estos se prostituyen, las redes de prostitución, no, mira, los puteros son europeos, ¿sabes? Y sin puteros no hay prostitución. O sea, eso para empezar. Y luego también que hay que verse, ¿no? en esa situación. Yo entiendo, la gente, por ejemplo, que vive en el campo de Malacasa, está como a 40 kilómetros de Atenas, pues claro, o sea, vamos a ver, te mandan ahí a un descampado para que no tengas nada accesible, o sea, para que tengas todas las dificultades del mundo para todos, para que seas invisible a la sociedad y a todo. Pues al final se cogen el tren, van a la Plaza Victoria, pues si no tienes trabajo, no tienes tal, o sea, es que eres carne de cañón para caer en todo tipo de redes, de mafias y de todo. Encontré otra ONG catalana que era muy pequeñita, era como como un piso y daban como viviendas a familias, no me acuerdo cómo se llamaba, era muy pequeñita. Y ellos me dijeron que tuvieron que cambiar de inmueble precisamente porque como trabajaban con gente, estaban justo al lado de la Plaza Victoria, pues las mafias las tenían, digamos, identificados y habían recibido presiones ellos mismos, ¿no? Y al final te tienes que ir, porque claro, tú les estás jodiendo el negocio. Entonces, es que es complicado. Sí, sí, no sé si Ari, Aitor... Bueno, Sí, no, ¿queréis? es que yo lo escucho y me parece súper interesante. Además, nosotros cuando estuvimos allí, yo creo que tienes razón, bueno, seguro que tienes razón en todo, pero justo en una cosa, pues No, yo que va, tengo una opinión y lo que he no, visto. no, no, pero que me parece que está muy bien, que te estaba yo aquí, parecía que te estaba dando la razón de una cosa como si fuese yo alguien aquí para dar razones o quitarlas. Pero es verdad que nosotros cuando el punto de vista desde el que planteábamos el documental, sí que es verdad que intentaba tener como un poco un mensaje optimista al final, que intentara dejar pues ese mensaje a la gente para como animar a continuar, ¿no? Porque a veces siempre se utiliza ese recurso. Cuando vi el documental, la segunda vez que fui a Grecia, que ya conocía tanto a esos refugiados como a las de Housing the Borders. Entonces, en las de Housing the Borders, por ejemplo, yo estuve en su casa, había un chico afgano que además hablaba la de Dios de idiomas, o sea, es que no sé si hablaba 7 idiomas, pero el tío había pasado, claro, de Afganistán a Pakistán, Irán, luego había estado en Turquía no sé cuánto tiempo, luego, o sea, y había ido aprendiendo, el tío era muy coco. Y hacía dibujos.
unos dibujos espectaculares. Entonces, la segunda vez que fui a Atenas, pues había por la calle un chico refugiado y tal, y estaba vendiendo dibujos, y a mí se me pareció un poco, ¿no? Y entonces las escribí rápidamente. Natalia, digo, oye, ¿está Hamid vendiendo dibujos en Monastiraki? Porque es que creo que lo acabo de ver. Y me dice, ¿qué va, qué va? Dice, una suerte porque lo han contratado en la OIM, en la Organización Internacional de Migraciones, de traductor en Salónica. Y está haciendo de traductor para gente que llega nueva y tal y cual. Y, para mí fue una alegría tremenda, ¿no? O sea, este chico había estado en un centro, había estado en Eleanoras, había llegado menor de edad, o sea, ha tenido una vida que es que dices, pues, no sé, es que ni en 7 vidas y hubiera vivido todo esto, ¿no? Y bueno, o sea, pues se puede. Y Yamal, por ejemplo, abrió un café en Esarkia, que a mí me hizo muchísima ilusión. De hecho, fui a comer allí un día con él y estaba muy bien. Les había costado un montón porque les habían puesto muchas trabas administrativas y de todo tipo, y por eso al final tuvo que cerrar. Pero iba mucha gente del barrio, lo trabajaba con otra chica refugiada, y yo le entrevistaba y me decía, a ver, me hace ilusión tener mi propio negocio, que el café vaya bien, todo esto, ¿no? Dice, pero sobre todo lo que a mí me interesa, dice, es mostrar a otros refugiados que llevan viviendo conmigo años y están desesperados, o a gente que llega, o a gente que tal, que se puede. Dice, porque yo desde como él era boxeador y tiene como los valores del deporte así tan interiorizados, ¿no? Él decía, yo desde que he llegado aquí, dice, me he caído y me he levantado, ya no sé el número de veces. Dice, y es verdad que a veces me he sentido noqueado y ya decía, pues mira, ya no me levanto. Pero es que te levantas y puedes seguir caminando. Entonces, eso creo que es un estímulo para otras personas, ¿no? Y a mí me parecía como brutal el discurso, porque realmente él, mejor que ninguno de nosotros, lo puede decir, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que, desde mi punto de vista, lo que me di cuenta es que el final este que hicimos del documental, y hablo en referencia al documental, pero lo tenemos todo en mente, ¿no? Porque, pero lo que veíamos es que iba cambiando constantemente el final, ¿no? Esto de, al final, ¿qué está sucediendo con ellos? Y siempre había como ese halo de esperanza de va a suceder algo positivo, pero es verdad que no siempre era así. De hecho, por desgracia, la mayoría de veces no era así. Era siempre como un subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y siempre estaba al punto este de esperanza, pero era todo una situación que me imagino que sigue siendo un poco así. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que el mensaje pudo haber cambiado tantas veces, se puede explicar lo mismo desde tantos prismas, que yo me planteo una cosa que me gustaría plantearte a ti, que es cómo explicar lo que sucede en Grecia o lo que está sucediendo con los refugiados. No hace falta tampoco enfocarse en Grecia. ¿Cómo explicarlo para, no sé si para explicarlo verídicamente y si puede ser para que llegue a la gente? Porque me imagino que es una responsabilidad. O si yo tuviera la clave de eso. Yeah. Lo intento, pero no sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que es que realmente no lo sé. Porque hubo un momento que, pues yo qué sé, en el 2015, y luego cuando fue pues, la foto de Aylan Kurdi y todo esto, como que el mundo se sensibilizó mucho, lo identificó con el conflicto sirio, cuando evidentemente el conflicto sirio contribuyó a que en ese momento hubiera más gente. Pero no son solo sirios, es que en Libia, que era un país receptor de migrantes en África, que iba gente de toda África a trabajar a Libia, desde que cayó Gaddafi en el 2011, hay una guerra que cada vez está peor. O sea, de hecho la semana pasada la OIM me dijo que se estaba viviendo el peor momento humanitario en Libia que se recuerda. En África tienen otra serie de problemas. O sea, quiero decir que no es solo un conflicto, es que es todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces creo que la gente en Europa empatizó mucho con el tema de los sirios, pero no sé si se explica lo suficientemente bien lo demás. Es que creo que creo que hay un gran problema en este momento en Europa para entender esta cuestión, y es que los que estamos concienciados con respecto a los derechos humanos ya lo estamos,
y los que no lo están, ni lo están ni quieren estarlo. Entonces, quiero decir que al final hablamos entre nosotros y es como nos podemos ir reafirmando, pero la cosa es atraer a más gente a la causa. Entonces, creo que un gran problema es que el tema migratorio está, y cada vez más, absolutamente politizado. Y en cuanto se politiza, se embarra absolutamente todo. Entonces, el enfoque realmente que hay ahora en las agendas, cuando hay agenda con respecto a este tema, siempre es securitario. O sea, siempre es de seguridad, de fronteras, tal. Nunca desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, así es muy complicado, porque al final las agendas no las marcamos nosotros. O sea, quiero decir, yo puedo marcar mi agenda y decir, pues voy a ir a Lesbos y voy a contar un reportaje, ¿no? Vale, eso sí, y eso yo lo hago, esté en agenda o no esté en agenda. Pero, no sé, por ejemplo, en el Mediterráneo Central llegaron a operar, me parece que 16 barcos humanitarios, 13 o 16, no lo recuerdo bien. Y ahora mismo prácticamente no hay. Bueno, en este momento, ayer el Alan Kurdi desembarcó a 150 personas y está la Itamari, que había rescatado a 40, pero que estaba allí circunstancialmente, porque estaba en Sicilia en unas reparaciones y tal, y se estaba volviendo para España. Pero ayer, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, que eran los que fletaban el Aquarius y después el Ocean Viking, han roto su acuerdo, precisamente, o sea, ya no van a volver a salir. Entonces, entre las dificultades que te ponen para salir, porque no se pueden ir a hacer rescates, porque no sé qué, digo lo que dicen los políticos. Los acuerdos a los que se llegan con Libia, que son muy cuestionables, pero al final nadie los cuestiona. Las dificultades para llegar a un puerto. Es verdad que hubo un acuerdo en septiembre en La Valeta para que los que llegaran a Italia fueran distribuidos en varios países europeos, pero y es verdad que se ha agilizado levemente, o sea, ya no están 3 semanas en alta mar, pero sigue siendo lento y cada rescate hay que buscar una solución ad hoc. Entonces, eso hace que, por ejemplo, bueno, si eres un buque humanitario, pues lo haces, pero ¿cuántos buques a lo mejor de empresas o tal están haciendo la vista gorda? Porque supone un problema para ti, ¿no? Y luego, si un buque humanitario llega, te ponen en cuarentena, te ponen una serie de dificultades, al final dejas de operar. De hecho, si no me equivoco, esa ha sido parte del debate que han mantenido entre Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. No lo conozco mucho porque fue ayer, pero vamos, creo que una de ellas abogaba por salir cuando ya tuvieran un puerto de destino confirmado y la otra por salir y que fuera lo que Dios quiera. Entonces, claro, al ser dos y no llegar a un acuerdo en cuanto al modus operandi, muy bien, pero al final la conclusión es que no va a haber barco. Entonces, en los últimos 15 días me parece que han salido de Libia, según la OIM, que seguro que son más, 1.000 personas. Varios han sido devueltos a Libia, que eso es una devolución de caliente en el mar, que está justificando la Unión Europea. O sea, quiero decir, ¿quiénes son los guardacostas libios? O sea, te quiero decir, siempre hablamos de las devoluciones de caliente una vez que llegan a tierra, pero las devoluciones en caliente también se producen desde el mar. Se sabe de varias personas que se han ahogado, hay varias pateras que se les ha perdido la pista, es decir, se han ahogado también. Y esto se sabe porque había 2 barcos humanitarios ahí, porque está el alarm phone que llaman y tal. Pero es que cuando no hay, no se sabe. Entonces, si no se sabe, Europa, fenomenal. No existe, Esto ya ¿no? no pasa, el problema se ha desaparecido. Claro. ¿No? Sí, A mí sí, muchas sí. veces me han preguntado por qué yo voy al Mediterráneo Central con ONGs, ¿no? Digo, voy con ONGs porque no va nadie más. O sea, quiero decir, no es una cuestión Claro. de que yo quiera ir con una ONG. O sea, si la Unión Europea tuviera una unidad de salvamento marítimo, pues a lo mejor podría ir con salvamento marítimo, pero no me voy a ir yo con un velero, Claro, ¿sabes? claro, no, sí, sí. Sí, sí, ahora me imagino que también uno de los daños colaterales, por decirlo así, del coronavirus es también que está opacando informativamente el resto de hechos noticiosos que podrían existir, ¿no? Me imagino que el tema del refugiado, o sea, de refugiados, ¿no? De migrantes, ahora ha desaparecido, ¿no? Parece que si no hay nadie allí es como que es algo que no existe y no se Sí, habla.
Bueno, yo creo que, a ver, el coronavirus va a afectar a todo y en todos los niveles y en todo tal, ¿no? Pero bueno, a ver, pues mira, también está teniendo cosas, comillas, positivas. O sea, quiero decir, por ejemplo, para la evacuación de los menores en Moria se Ya, llevan, eso sí. es que yo qué sé, se llevan años, pero en concreto desde, no sé, hace 6 meses o así, que Médicos Sin Fronteras venía urgiendo por la salud de esos menores. Y se ha producido ahora con el coronavirus, ¿sabes? O sea, porque realmente... Pero pienso igualmente que también es porque se observa que es un riesgo, que entre el coronavirus en el campo de Moria no es un riesgo solo para los refugiados, es un riesgo para toda la isla. O sea, porque es que Lesbos es una isla de 80.000 habitantes, el campo de Moria tiene 20.000. O sea, quiero decir que es que van y vienen, que van a la compra, que son ciudadanos, que no es una cárcel. Entonces, es que realmente, y el hospital de Lesbos no tiene capacidad, o sea, hay algunas especialidades que ni siquiera están en el hospital de Lesbos, que cuando tienen que ser tratadas te llevan a Grecia continental. Pues si hay, creo que en Lesbos hasta ahora, bueno, son datos de principios de semana, pero a lo mejor hay alguno más, había 6 casos confirmados, pero ninguno en Moria. O sea, todos, la primera fue una señora que había ido de peregrinación a no sé dónde, a Jerusalén, no sé, y luego gente de su entorno. Pues a lo mejor 6 casos sí que son afrontables en un hospital como el de Lesbos, pero 100 no. O Sí, sea, sí. Al final, cuando se toman este tipo de decisiones, muchas veces me imagino que también van relacionadas a un beneficio de los propios habitantes del país, ¿no? Que igual no lo hacen, entiendo por lo que comentas, igual no es tanto por algo positivo en relación a los refugiados que puedan estar en Moria, sino que es algo que también le va bien a los habitantes, ¿no? Y me imagino que un poco también en relación, quizás, no sé, te estoy haciendo dos preguntas a la vez, perdona, pero creo que quizás un poco relacionado con la regularización de inmigrantes en Italia, y esta noticia que ha saltado hace unos días, ¿no? No sé si va un poco por ese no, o camino. sea, yo lo que creo no es solo en Italia, o sea, en España se está planteando, en Alemania se está planteando, en muchos países, en Estados Unidos se está planteando en muchos países. Al final, creo que forma parte no solo del debate migratorio, sino también de los debates demográficos que se deberían tener en nuestros respectivos países y no se mantienen. O sea, quiero decir, tenemos unas sociedades que están completamente envejecidas, que no se rejuvenecen, que no hay mano de obra, tenemos unos salarios para determinados sectores muy precarios, trabajos que nadie quiere asumir. O sea, quiero decir, ahora resulta que en España hacen falta, el otro día, es que no me acuerdo el número, no eran 600.000 como decían en Italia, pero era un número bastante abultado, no sé si eran 400.000. Para el campo, o si no, se iba a ir todo a la mierda. Oía el otro día en la tele que había un problema con los esquiladores de ovejas, porque el 70% son migrantes y, o sea, lo suelen hacer migrantes y no hay gente en España que sepa hacer eso, con lo cual iba a ser otro problema. En Alemania lo mismo, en Francia lo mismo. Entonces, claro, al final, cuando llega un momento crítico, te das cuenta que estas personas sí que son necesarias, ¿no? Portugal ha regularizado a todas las personas que estaban en trámites de solucionar, o sea, que ya habían solicitado la residencia, o sea, no a todo el que venía, ¿no? Bueno, está bien, o sea, si están trabajando en tu país, que lo hagan con todos los derechos, ¿no? O sea, que tengan derecho a salud, que tengan derecho a desempleo, a prestaciones o a lo que sea, porque al final lo que están fomentando, si no, es una economía sumergida. Porque el año pasado también vendrían esos temporeros a Italia, España, tal, a cual. ¿En qué condiciones trabajaban? ¿O es que han desaparecido 600.000 trabajadores del año pasado ahora? ¿Sabes? Sí, sí, total. Y yo tengo también una pregunta, y es que últimamente estoy viendo muchas personas que están teniendo como un punto de vista bastante positivo con el tema del coronavirus, ¿no? Siguiendo un poco al hilo de lo que habíamos comentado antes, en el aspecto de que quizás esta sensación de vulnerabilidad que sentimos ahora en Occidente casi por primera vez para muchos, quizás nos vaya a servir para empatizar con situaciones que estén sucediendo en otro lugar. Yo
no soy tan positivo, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Es una opinión, obviamente, porque no tengo una bola mágica para saber lo que va a pasar, pero yo discrepo bastante de ese optimismo sociológico. O sea, en nuestros barrios, por no hablar de más allá, o sea, siempre han existido, o al menos en el mío, redes de solidaridad vecinal, asociaciones vecinales y gente que participaba en esos movimientos y gente que no participaba. Y en este momento de coronavirus, pues hay gente que sigue participando y hay gente que no. Y estamos viendo comportamientos muy ejemplares, que son los que se suelen sacar, hoy qué bonito, y estamos viendo comportamientos que es que a mí me parecen absolutamente deplorables, o sea, que retratan a la propia persona, ¿no? O sea, no sé, esos carteles que circulan de gente que no quiere que los médicos entren a su casa, es que me parece una cosa delirante. O sea, entonces yo creo que las sociedades... Creo que, por ejemplo, era un buen momento para trabajar la empatía. Yo lo pensaba el otro día, ¿no? Ahora que hay tanto tiempo para pensar, no sé, ahora que se habla tanto aquí, y es normal, ¿no? De pues, la gente que se muere, que se está muriendo en soledad, que no tiene pues un sepelio, gente que no tiene derecho a duelo, etcétera, que es dramático, ¿no? Y está muy bien que tú lo sientas cuando te pasa a ti, pero imagínate cuando le pasa a otro. O sea, quiero decir, cuando un migrante se ahoga en el Mediterráneo, ese migrante también tiene una madre, también tiene un padre, también es enterrado con una placa en blanco. Yo ahora en Lesbos estuve en un cementerio de migrantes, también hay una familia que lo busca, también... O sea, ¿sabes? Es un momento como para trabajar la empatía y nadie piensa eso, ¿no? Ya, sí. Quiero decir, yo, por ejemplo, el primer día o 2 días antes del estado de alarma, cuando se barruntaba que podía ser, pero todavía no era, ¿no? Y la gente estaba asaltando los supermercados como si, no sé, viniera el apocalipsis, ¿no? Cuando se había dicho que no iba a haber desabastecimiento y no lo había, y supongo que casi todo el mundo, salvo la gente que vive más al día, que son los más vulnerables y tampoco podrían atracar el supermercado, tenía cosas en casa. O sea, a mí me parecía increíble. Yo decía, madre mía, espero que esta gente no vuelva a cuestionar nunca a un refugiado, porque sin tener ningún tipo de hambre ni nada que se le parezca, ni por lo más remoto, están dejando los lineales de los supermercados vacíos. O sea, es que si tuvieran hambre de verdad, yo no sé esta gente lo que haría. Sí, totalmente. O sea, yo, en mi cabeza, me imagino que todos durante estos días hemos tenido películas de ciencia ficción, y en la cabeza al menos yo, y mi película iba enfocada en, como, y si ahora vamos a tener que ser nosotros los que vayamos a esos países, ¿no? Lo típico, pero me parece que, de hecho, por ejemplo, Marruecos tuvo que cerrar la frontera o hacer controles exhaustivos en la frontera con Ceuta y Melilla, que es como, uy, es irónico Sí, pero ahora. están llegando pateras a España. No salen, pero han llegado pateras a Hostia, Canarias y han llegado pateras a Andalucía. Canarias más, pero Andalucía también. Vi ayer los datos, me parece que la media eran 27 personas al día. hostia. O sea, quiero decir que sigue Sí. llegando gente. O sea, quiero decir, es que la fuerza empuje, aquí siempre nos centramos en el efecto llamada. Yo creo que el efecto llamada no existe, lo que existe es el efecto empuje. Y el efecto empuje es que da igual que vayas a llegar a un continente en una pandemia, que a nosotros nos parece esto el fin del mundo. Es que para ellos el fin del mundo es otra cosa y es otra cosa peor. Claro, sí, totalmente. Bueno, chicos, quedan 7 minutos. No sé si Ari, quieres hacer alguna pregunta o alguien más quiere aprovechar que tenemos a Zara aquí. Bueno, yo era en base también, aprovechando, ya que estás en Radio Nacional de España, a nivel de qué contenidos se les pone el foco y qué no, hasta qué punto se puede meter caña para forzar a que algo sea más noticia. Lo que comentabas algo antes de, bueno, pues ahora se nos ha olvidado ya de que tenemos esas 20.000 personas hacinadas en islas griegas, se nos está olvidando que sigue muriendo gente en el Mediterráneo, parece que Open Arms deja de actuar y el problema ya desaparece. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede meter caña, sobre todo a nivel de los medios de comunicación que se conocen, o sea, que son más grandes, los que llegan realmente a más masas?
Precisamente porque trabajo en Radio Nacional de España, que es un medio público y que no se debe a las audiencias, he podido ir a Grecia 5 veces en los últimos 2 años y he podido ir al Mediterráneo Central 4 veces en el último año y medio. Porque ningún medio comercial, o casi ninguno, o sea, la mayoría de la gente que va, bueno, ha habido picos mediáticos, ¿no? Que sí, que, bueno, va Jordi Évole y luego van otros 2 o 3 detrás, pero en general, tú si te vas a una misión de Open Arms, sabes antes de salir que es como mínimo 15 días, no te puedes bajar del barco en 15 días, con lo cual, más el tiempo que tardas en irte hasta Malta, que lo que vas y vuelves son mínimo otros 2 días, con lo cual prácticamente tienen que prescindir de ese trabajador durante 20 días, sin saber si va a haber tema o no va a haber tema. Porque si hay rescate, a lo mejor hay tema, y si no hay rescate, por ejemplo, yo qué sé, Olmo Calvo, por ejemplo, que es un fotoperiodista que ha ido muchísimas veces, la última vez que fue estuvo 2 misiones seguidas y no hicieron ningún rescate. O sea, estuvo 1 mes y no hubo tema. Entonces, realmente, para empezar, ya es difícil que alguien de plantilla vaya, o sea, es complicado. Y luego, claro, está la publicidad, o sea, entran como otros muchos factores. Y la eterna pregunta, ¿pero ¿hay algo nuevo? Como, no, mira, es que lo que hay de nuevo es que sigue pasando y no hay una respuesta que debería haber. Entonces tenemos que exigir, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, es que hay que denunciar. Entonces, precisamente porque trabajo en Radio Nacional, que es un medio público, yo cuando propongo, a mí no me han puesto jamás problemas. Hombre, evidentemente no me voy a ir una misión cada mes y medio, ¿sabes? Porque no soy voluntaria, pero ni soy activista. Pero precisamente por eso apuestan por ese tema. Yo hace un mes, cuando fui a Lesbos, dije, mira, es que Grecia ha suspendido el derecho de asilo, que me parece gravísimo, durante un mes. O sea, que es que, vamos, es inconcebible que un país suspenda el derecho internacional en su territorio, un país además de la Unión Europea, y no le digan absolutamente nada. O sea, es más, que parezca que le apoyan. ¿Sabes? Porque esto sienta un precedente terrible. O sea, se va a poder suspender el derecho internacional cuando te pase a ti por la nariz. ¿Cómo es esto? Entonces yo se lo dije a mi jefe y mi jefe me dijo, vale, sí, perfecto, vamos a hablarlo, te vas a Lesbos. Verdad que luego todo depende de factores presupuestarios, etcétera, etcétera. No es... Pero bueno, que el hecho de trabajar en un medio público da más posibilidades. Además, nosotros tenemos en el área internacional, tenemos un programa de actualidad internacional todos los días, entonces es verdad que hay como más espacio para contarlo, ¿no? Pero vamos, me consta que, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿sabes? En la tele, pues las audiencias mandan, ¿no? Entonces, Claro, y la sí, sí. publicidad, y depende de cómo te financies. Ahí viene el problema también, ¿no? Que si tienen que mandar las audiencias, pues luego tenemos a Ana Rosa Quintana, que es la puta ama en coronavirus ahora. Sí, pero bueno, para mí ese es otro debate, ¿no? O sea, la gente, no sé, es un debate que podría ser muy largo. Es como, no, es que a la gente le gusta esto. Bueno, ya, es que si solo puedes elegir entre mierda, pues te quedas con la mierda tal, ¿sabes? O sea, quiero decir, a lo mejor si ofreces algo de calidad, a la gente le gusta. Y yo creo que los productos de calidad se consumen, y a la prueba está que la tele generalista cada vez se consume menos para irse a otro tipo de plataformas que ofrecen contenidos de calidad. Entonces a mí eso no me vale. O sea, que me digas, no lo hago porque es que a la gente lo que le gusta es la basura, pues no. No. O sea, te quiero decir, a lo mejor tienes que utilizar otras formas narrativas, o a lo mejor tal, quiero decir, hacerlo con otros lenguajes, o explorar otro tipo de contenidos, pero yo no me creo que a la gente no le interesen las cosas importantes que suceden a su alrededor, y un poco más lejos tampoco. O sea, Ya. Bueno, pues me sabe muy mal, pero es que, Sara, la semana pasada lo que nos pasó es que Zoom a los 40 minutos nos apaga la tele, pero sin avisar ni nada. Y esta vez pues nos gustaría podernos despedir de ti, ¿no? Chicos, poderte agradecer que hayas visto el documental, porque para nosotros es muy importante, ya te lo he comentado antes, ¿no? Saber qué visión tenías tú como profesional y habernos dedicado estos minutos.
Y no sé si queréis añadir algo súper rápido, chicos. Quedan 2 minutillos. Yo agradecerle, sin duda, que poder charlar así un rato, conocer sobre todo tu punto de vista en todos estos temas, porque me parece súper valioso y creo que también es interesante, precisamente, aunque sea entre nosotros, poner un poquito el foco en otros temas que sean diferentes del coronavirus. Sí, hablar de otros temas. Bueno, y es que aparte el coronavirus va a hacer tan vulnerables a otras comunidades. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando un reportaje sobre cómo la lucha del coronavirus va a impactar en la lucha contra otras pandemias, fundamentalmente en África, o cómo puede afectar a comunidades indígenas en América Latina. Quiero decir que es que al final Bueno. las desigualdades van a aumentar tanto que me da que los que nos dedicamos al periodismo más social vamos a tener mucho trabajo cuando podamos movernos de aquí. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos todas las personas que estáis aquí hoy escuchando y viéndonos, que estáis cada sábado a las 6 también. Me gustaría daros las gracias. Y te vamos siguiendo, Sara, ya donde estés y publiques lo que publiques. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.